el primer día de nacimiento, ustedes pueden tener información completa de los animales que están en sus actos. Entonces esto le da mucho tiempo y ventaja a los ganaderos para tomar decisiones. Y prácticamente si yo fuera a describir la genómica, en pocas palabras sería eso, confiabilidad y tiempo. Eso es lo que les da a los ganaderos realizar genómica. Y ustedes saben, la confiabilidad les da seguridad en la toma de decisiones y el tiempo, ¿qué? Pues el tiempo para mí yo creo que es dinero. Hemos hecho varios análisis económicos con ganaderos que trabajamos y ahorrarse inclusive una semana en el tiempo que les llegan los resultados, les ahorra cerca de $4 por día en la eliminación de animales que a lo mejor no cumplen con las características que ellos necesitan para dejar en su acto. ¿Okay? Entonces, esa es la genómica. Pero, ¿qué tan confiable es la genómica? Hablábamos de confiabilidad y del tiempo, ¿no? Entonces, mira, la herramienta anterior de la que platicábamos, los promedios de progenie, te dan información importante para hacer selección y mejoramiento. Te dan información suficiente como si ese animal, aunque sea joven y no tenga datos, tuviera 7 hijas, perdón. Eso es una confiabilidad de cerca del 30% para ganado Holstein. En características de ¿Qué? heredabilidad también del punto 3, del 30%. En cambio, si ustedes hacen genómica, por ciento ya con las bases de datos y la cantidad de animales genotipados que cuentan las organizaciones que hacen estas evaluaciones. Usted da información como si tuviera 34 hijas. Es una gran diferencia, ¿no? Entre las 7 y las 34 o el 30% y 70% de confiabilidad. Y ese es el nivel de confiabilidad que ha permitido que cada vez más ganaderos de leche empiecen o lleven utilizando las herramientas por mucho tiempo para poder hacer mejoramiento genético de una manera más segura, ¿no? No solo recaer en la selección de toros, sino también en la identificación de las mejores hembras de reemplazo, lo cual pues da más certeza al momento de hacer la selección y también ahorro de tiempo, ¿no? Miren, este es un ejemplo que a mí siempre me gusta mostrarles porque les demuestra cuál es el impacto que ha tenido la genómica en la industria de la ganadería de leche. Anteriormente, ustedes recordarán la selección de sementales, cómo era identificar buenos sementales para la ganadería de leche. Teníamos que esperar el proceso de pruebas de la progenie, que generalmente llevaba alrededor de 5 años, ¿no? Entonces, Sí. alrededor de 5 años llevaba y teníamos que esperar para tener las evaluaciones de ese animal que te pudieran dar información confiable para seleccionarlo como padre de las siguientes generaciones. Actualmente, con la genómica, las casas de inseminación artificial pueden probar los animales desde jóvenes, tomar la decisión si se quedarán en el programa y empezar a vender semen desde que alcanzan la madurez sexual de sus animales, reduciendo los tiempos de generación a menos de 2 años, ¿no? Para la selección de padres. Entonces, esto es lo que ha logrado que a nivel de la industria haya muchos avances y lo que ha logrado que la genómica se vaya ganando espacio dentro de la industria de leche, de la ganadería de leche. Y esa parte se las muestro en estos números, en estas gráficas. Desde el 2008 que inició la genómica en ganadería de leche, se analizaban solo toros, principalmente por el costo, era muy costoso. A través de los años los costos de la genómica se han ido reduciendo y una mayor cantidad de hembras se han analizar. Entonces verán que en azul están los toros que se analizan y en rosa las hembras que se analizan. Entonces para el 2018 una gran cantidad, más de 600,000 hembras se estaban analizando anualmente por el Consejo de Ganadería Lechera, ¿no? El CDCB. Y aquí se muestra una gráfica donde pueden ver de qué regiones del mundo se mandan a analizar animales. Norteamérica es por mucho la que más se ha enfocado a utilizar la herramienta y a desarrollarla, entonces una gran cantidad de animales de esas regiones se analizan, 2.5 millones.
Latinoamérica teníamos 27,000. Yo creo que para este momento ya debemos andar en el doble de este número. Ha habido grandes proyectos en Latinoamérica para envío o para analizar animales con genómica. Europa tiene 200,000, y otros países, ¿no? Otras regiones del mundo. Entonces, la genómica ya no es una herramienta realmente novedosa. Con estos números habla de que es una herramienta utilizada en muchas partes del mundo y por muchos ganaderos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo utilizamos estos números que nos dicen o nos hablan del potencial genético de los animales dentro de las ganaderías de leche? Miren, aquí les pongo las aplicaciones que podemos encontrar en un apto lechero. Primero, cuando veo mis resultados, yo puedo ver mis fortalezas y mis debilidades. A lo mejor algunas yo estaba seguro que eran mis fortalezas y debilidades, pero muchas veces cuando entregamos resultados a un ganadero, se da cuenta de características que no estaba consciente, las cuales era muy bueno o en las cuales estaba llevando a cabo una mala selección de sementales y por eso lo llevaron a reducir la genética en esas características. Porque recuerden que si no medimos algo y si no lo gestionamos, alguna característica que por alguna razón no la estemos seleccionando bien, se va a ir reduciendo, o se va a ir haciendo una genética más mala para esa característica. Otra cosa importante, nosotros aplicamos la genómica, es para utilizar los recursos únicamente en los animales que tienen las características que yo necesito. Hablábamos con varios ganaderos. Hay ganaderos que se enfocan en producción, pues buscan leche y buscan sólidos. Ese es un tipo de ganaderos. Hay ganaderos que se enfocan a animales más para show, más para tipo. Entonces son características diferentes. Y cada uno tiene el perfil de animal que desea desarrollar. Entonces, con la genómica tú puedes identificar cuáles son esos animales adecuados y cuáles no lo son y solo invertir recursos en los que necesitas, ¿no? Para mantener tu genética como quieres que se vaya desarrollando. Mejora mucho la toma de decisiones, desde esta que les comentaba, definir cuáles son los que necesito, cuáles no, hasta identificar correctamente los padres y saber que este animal es hija de este toro, entonces no pueden cruzar con este toro porque son muy consanguíneos. Entonces sí mejora muchísimo la toma de decisiones el tener una imagen completa de lo que hay en cada uno de las hembras del hato. Entonces, al final todo eso acelera el mejoramiento genético y les permite a los ganaderos desarrollar un hato más productivo, ya sea porque son más productivos en leche o porque su genética se enfoca más al mercado que están buscando alcanzar. Entonces, ¿qué recomiendo para una persona interesada en hacer genómica? ¿No? Estas son tres preguntas, perdón, como 4 puntos de decisión que me gusta que tomen en cuenta antes de empezar un programa genómico. Es como una auditoría para saber inicio o no inicio y hacia dónde me voy. Eh, lo primero que se deben preguntar es, ¿puedo mejorar la productividad de mi hato? Unos pueden decir que no y entonces pues pueden continuar como hasta ahora lo vienen haciendo. Los que digan que sí, con ellos tendríamos que identificar, o ellos tendrían que identificar las características que más ganancias les generan o que más ahorros les generan. Tienen que buscar qué características son esas, ¿no? ¿Cuáles me generan más ganancias o cuáles me generan más ahorro? Identificar si hay un índice de selección. No sé si todos están conscientes de lo que es los índices de selección. Son herramientas que nos permiten analizar animales en múltiples características, ejercer presión de selección en múltiples características. Combinan ya sea producción, salud, tipo, para seleccionar un animal que pueda ir mejorando en todas esas. Entonces identificamos si en mis resultados ya viene un índice que tenga las características que a mí me interesan. Entonces, si una vez que tienen eso ya, pueden analizar perdón, tienen que preguntarse, ¿qué haría yo si supiera
exactamente cómo está la genética en esas características en las que yo quiero o estoy interesado en mejorar. Entonces, eso les llevaría a desarrollar un plan, una estrategia de mejoramiento. Si ustedes en este momento no hacen genómica y ya van en esa auditoría sobre la parte verde, si quieren mejorar, ya identificaron las características, ya identificaron un índice, pregúntense, ¿qué haría yo si supiera exactamente qué tengo en mis novillas más jóvenes? Que ahorita es donde tengo la posibilidad de seleccionar. Y eso lo tienen que escribir puede ser un papel, puede ser un Excel, donde ustedes quieran, porque esa es su estrategia de mejoramiento. Y esas son las herramientas que van a usar cuando tengan los resultados y van a tomar decisiones de qué hacer con los animales que acaban de evaluar. Entonces, todo esto es lo que necesita hacer un ganadero para empezar un programa de genómica de leche. Y miren, esto no es más que una diapositiva que demuestra cómo la genómica los apoya en esa toma de decisiones. Imagínense que ustedes son dueños de este hato, con esta cantidad de hembras de reemplazo, las cuales van a decidir si van a inseminar o van a usar como donadoras o van a eliminar. Entonces, si ustedes no tienen los suficientes datos, la suficiente información, es como si todas las vieran iguales o prácticamente iguales, ¿no? Entonces, lo que hace la genómica es darles información sobre ellas para identificar cuáles son los grupos superiores, los animales con genética superior, aquellos animales intermedios o los animales con la genética más baja. ¿Okay? Y ahora sí, ya puedo clasificar mis animales en esos grupos. ¿Okay? Entonces, lo que tengo que hacer acá es, los que identifico como animales superiores, es usarlos como reemplazos, como las madres de las siguientes generaciones. ¿Ok? Y aquellos que son de bajo potencial pueden decidirse por eliminación física, ya sea que los vendan, no sé, hay muchas estrategias de eliminación física o genética, ¿no? Una eliminación genética de un grupo de animales puede ser inseminarlos con semen de carne, porque sus genes ya no se van a quedar en el hato para la siguiente generación. Eso también funciona muy bien. Entonces, el objetivo es reproducir selectivamente dependiendo los potenciales genéticos. Y esto pues, es gestión, una mejor gestión de toda la genética que tienen en sus hatos. Para que vean, tengo dos estrategias que son las más utilizadas en ganaderías que usan genómica. La primera, la más sencilla de todas, es para gestionar los inventarios de hembras de reemplazo. Sobre todo ahora, en la actualidad, los ganaderos se han vuelto muy buenos desarrollando hembras de reemplazo. Entonces, empieza a haber muchos excesos. ¿Ok? Entonces, al analizar sus animales, ellos pueden identificar desde tiempos, desde muy temprana edad, cuáles son aquellas que seguramente no van a necesitar porque su genética es muy baja y pueden tomar decisiones de vender o desechar del hato, ¿ok? Y solo mantener el grupo de animales superiores. Y esta estrategia se tiene que ir llevando a cabo constantemente, ¿no? No es de solo hago un grupo y solo aplico para este grupo. Si queremos un retorno de inversión de esta estrategia, requiere que se realice constantemente. Y la verdad es que es una estrategia que trae muchísimos ahorros a aquellas fincas que tienen no, hembras en exceso y necesitan tomar este tipo de decisiones. Otra estrategia ya más compleja es seccionar la población, dividir la población en grupos diferentes, ¿no? Los que son realmente élite, a lo mejor los utilizo como donadoras o con otras estrategias de reproducción pues más novedosa, a lo mejor en las que son del 50% hacia arriba, superiores, voy a utilizar semen sexado, puede utilizar semen convencional en algún grupo intermedio y la eliminación siempre de las últimas. La verdad es que en la experiencia que tengo me ha tocado platicar con ganaderos que tienen un exceso muy grande, entonces se van a ahorrar muchísimo dinero en la eliminación de las de los animales inferiores, pero tengo aquellos que no tienen tantos animales para eliminar.
hemos hecho el cálculo que con que se elimine entre un 2 y un 4% de los animales inferiores, el ahorro que les deja eliminar ese 2 o 4% es suficiente para pagar la genómica de todo el hato. ¿Okay? Entonces, estas son las dos estrategias que yo les puedo decir son las más utilizadas. Y cada uno puede ponerles números, ¿no? A lo mejor donadoras un 10%, semisexado un 30%. Cada, los porcentajes de los animales que van a incluir en cada grupo depende de la finca, de ustedes y de sus objetivos que tengan con su empresa. Entonces, esta diapositiva es bien importante porque normalmente hemos estado haciendo mejoramiento genético solo viendo una parte del iceberg, como aquí lo podemos ver. Por ejemplo, seleccionamos las becerras o las novillas a través de evaluaciones fenotípicas, solo por apreciación visual, y no sabemos más de ellas. Además, por ejemplo, aquellos que usan semen sexado, muchas veces me toca llegar con ganaderos que usan semen sexado en todas las novillas, ¿no? En todas. Sin embargo, siempre hay novillas que son superiores e inferiores. Con la genómica, ustedes pueden ver la parte que falta, lo que no se ve a simple vista y tomar unas decisiones más acertadas sobre lo que están haciendo en su programa de mejoramiento genético. Y eso es lo que nos da la genómica, una imagen más completa de lo que realmente existe, no solo lo que está en la superficie. Entonces, ¿qué herramientas genómicas tenemos disponibles? ¿Okay? Entonces, miren, con Neogen trabajamos la línea de pruebas iGenity. Para ganado Holstein hay 3 pruebas que son las que recomendamos. Entonces, iGenity Prime es como una herramienta para ganado élite de registro. Contiene un set de casi 70 características y sumamos la parte de composición racial. Esta es una herramienta que se utiliza mucho en ganaderías de registro. Corre en un chip de aproximadamente 60,000, son 60,000 marcadores los que se utilizan para las predicciones de iGenity Prime. Después de eso viene una herramienta similar, muy similar a la iGenity Prime, pero corre en un chip de 9,000 marcadores aproximadamente. Esa es la diferencia más importante. Entonces, la confiabilidad de Select es ligeramente menor que la de iGenity Prime. Sin embargo, las características que un ganadero va a recibir son prácticamente las mismas, con excepción de 3 proteínas de leche, ¿no? Prime entrega resultados de capacaseína, lactoglobulina y beta-caseína AB. ¿Okay? Solo los alelos AB. Select no entrega resultados de esas 3 proteínas. Entonces, esa es una diferencia que lo anota el ganadero. Lo de los 9,000 o lo de los 50,000 a veces no es tan apreciable para los ganaderos. Quizás solo refleje un 2 o un 3% de confiabilidad más alta en Prime. Y Essential es una herramienta interna. Bueno, esto que les voy a comentar ahorita es importante. Select y Prime son pruebas que se derivan de la evaluación genética de Estados Unidos, del CDCB, Council on Dairy Cattle Breeding. Ellos entregan los valores que ustedes reciben con estas 2 pruebas. Essential la desarrollamos internamente en Neogen, solo entrega 15 características y la recomendamos en ganaderías muy grandes, comerciales principalmente, para la selección de grandes cantidades de hembras de reemplazo. Y las características que entrega están muy enfocadas en productividad. Aquellos que necesitan datos de tipo para hacer selección no lo van a encontrar en iGenity Essential. Necesitan hacer alguna de las otras 2. ¿Okay? Estas son las herramientas que tenemos disponibles para ganado Holstein. ¿Qué es lo que entregan estas herramientas? Pues son datos, ya les había comentado, de 70 características o de 15, dependiendo de lo que ustedes elijan. ¿Cómo les entregamos los resultados? Bueno, déjenme platico un poco, aunque no está una diapositiva aquí, la logística que más o menos siguen este tipo de pruebas. Es, por ejemplo, con la asociación Holstein, pueden solicitar sus kits de muestreo, tomar las muestras en su ganadería,
en regresar las muestras a la asociación. Necesitamos información de esas muestras, deben llenar ciertos datos de todos estos animales. Esas muestras se envían al laboratorio, regresan resultados. Los resultados es lo importante para ustedes. Van a tener un reporte en Excel o en PDF. Yo les recomiendo Excel. El PDF la verdad es que no sirve para hacer análisis de los datos que van a recibir. Pues el reporte en Excel es el más importante porque pueden jugar con sus datos. Pero más importante aún es la herramienta que nosotros les damos que se llama Genity Dashboard, porque ahí están sus resultados, es como una base de datos que se va actualizando de acuerdo a la liberación de nuevas evaluaciones. Para los que hacen Agility Prime o Agility Select, aquí van a tener datos actualizados cada mes, las nuevas evaluaciones, cada mes están actualizando esos datos, ¿ok? Además de que pone o tiene ciertas herramientas que les facilita la visualización de grupos de animales, de si mi hato es muy bueno en alguna característica o en otra, ¿no? Es una herramienta bien importante que hay que aprender a usar. No solo quedarnos con el Excel, porque ese Excel no cambia. Ahí lo van a tener y no va a moverse. Y ustedes saben que las evaluaciones del ganado siempre están cambiando, igual que la de los toros. Entonces, el Genity Dashboard les va a permitir, aparte de tener datos actualizados, generar reportes de animales individuales, revisar una gráfica de distribución. Por ejemplo, aquí se ven barras, en la segunda gráfica se ven barras. Todas estas son grupos de animales. Podemos identificar qué animales hay en cada grupo, ¿ok? Para tomar decisiones sobre cada grupo. La siguiente gráfica es una gráfica de progreso genético. Divide los animales por fecha de nacimiento y va graficando cómo se encuentran dependiendo su fecha de nacimiento para cierta característica. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el mérito neto de esta gráfica va avanzando. Los animales más jóvenes, que serían los que están hacia la derecha, tienen méritos netos más altos que los animales más grandes, más viejos. Entonces, puedo revisar eso, cómo voy avanzando en la característica que a mí me interesa, pero también puedo compararme. ¿Ven esta línea continua? Es el promedio de toda la población que hemos analizado con Agility. Puede ser ya sea Essential o las pruebas oficiales. Entonces, pueden comparar y decir, bueno, yo estoy en promedio, o estoy arriba del promedio, o estoy abajo. Y eso les puede dar una idea de qué es lo que necesitan mejorar también, ¿no? Okay. Y eso es lo que les permite hacer Agility Dashboard. Es muy fácil acceder a la herramienta. Es una página de internet. Accesan, necesitan un usuario, que generalmente es el correo electrónico que enviaron con su solicitud de servicio, una contraseña que se genera al momento de que se finalizan los primeros resultados y se les entrega a través de la asociación. Y desde ahí pueden ustedes analizar sus resultados, enviar o crear colaboradores para el veterinario o para el asesor, para quien ustedes quieran crear accesos, pueden hacerlo. Entonces, les permite hacer muchas cosas, ¿no? Yo les recomiendo que la manera más adecuada de ver sus datos es a través de esta plataforma y pues es una de las herramientas que yo creo que es difícil a veces de encontrar con otras compañías. Miren, este es un ejemplo de los datos, cómo se verían. Dentro de Agility Dashboard pueden ver tablas como si fueran Excel y manipularlas como si fuera un Excel. Pueden ver las gráficas que ya les presentaba. Estas gráficas continuas, líneas continuas, siempre es el promedio de toda la población analizada y todas las barras en verde serían mis animales, cómo están distribuidos en los diferentes rangos para una característica. Un certificado de un individuo y otra vez una gráfica de progreso genético. ¿Sí? Esas son las principales herramientas que tiene. Además, desde ahí pueden crear índices personalizados, pueden crear categorías y es una herramienta que les va a permitir manejar sus datos y poder utilizar sus datos. ¿Okay? Bueno, eh, esa, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan sido interesante para ustedes. Ahora me gustaría escuchar si